Si estás pensando en venir a Paraguay, ya sea para trabajar, quedarte a vivir o sencillamente conocer, hay muchas cosas que necesitas saber antes de tomar ese vuelo. Este país puede sorprenderte, ya sea para bien o para mal si es que no vienes preparado. Así que hoy quiero contarte todo lo que un extranjero necesita saber antes de venir a Paraguay. Desde lo cultural hasta lo económico, sin filtros y con la mirada de quien realmente vive aquí. Paraguay es uno de los países menos mencionados cuando se habla de Sudamérica. No tiene mar, no tiene grandes rascacielos ni turismo masivo, pero sí tiene algo que muchos viajeros valoran, que es la autenticidad. Es un país donde todavía se puede vivir tranquilo, donde las personas te van a saludar en la calle y donde el tiempo pareciera pasar un poco más despacio. Una de las primeras cosas que sorprende a los extranjeros normalmente es el guaraní. El guaraní es parte de la cultura paraguaya y es una de las lenguas oficiales del Paraguay, junto con el español. Aunque la mayoría de las personas habla español, estarás escuchando el guaraní por todas partes. Y si te aprendes algunas palabras, sin duda te vas a ganar el cariño de las personas que vivimos aquí. Culturalmente, Paraguay es un país cálido, familiar y con un gran sentido de comunidad. La gente es súper amable, pero un poco reservada con los extraños. La confianza es algo que se gana con el tiempo. Si hay algo que define a Paraguay, sin duda es su comida. Sencilla, deliciosa y con raíces profundas. La sopa paraguaya, la chipa, el mbejú o el chipaguazú son algunos de los ejemplos. Y si vienes en verano, prepárate para conocer al verdadero protagonista, el tereré. El tereré es una bebida tradicional de acá de Paraguay que sería como la versión fría del mate argentino que normalmente se conoce. De hecho, el mate también se toma en Paraguay y hay una disputa ahí donde dicen el mate es paraguayo, el mate es argentino, así que no vamos a entrar en eso. Esta es una bebida que se comparte tanto entre amigos como familiares y es un símbolo de hospitalidad. En lo económico, Paraguay puede ser un país muy accesible para los extranjeros. El costo de vida es más bajo que la mayoría de los países de la región. Un alquiler promedio en Asunción cuesta mucho menos que en Buenos Aires o Sao Paulo. La comida, el transporte público y los servicios básicos también son más económicos. Sin embargo, los salarios locales suelen ser bajos y eso hace que la diferencia económica entre locales y extranjeros sea visible. Así que si planeas venir a vivir aquí, lo más recomendable es que vengas o con un trabajo remoto o con un ingreso estable. Paraguay en general es un país muy tranquilo, donde no hay grandes conflictos o violencia masiva. Pero obviamente, como en todo lugar, hay que tener ciertas precauciones cuando vamos por la calle, evitar caminar por calles oscuras en las noches, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda algo muy bueno es que la mayoría de los paraguayos siempre van a estar dispuestos a ayudarte. La mayoría de los extranjeros pueden ingresar como turistas y quedarse 90 días y renovar la estadía si es que desean quedarse más tiempo. Si planeas trabajar o residir aquí, hay programas y visas especiales, por eso es importante que te asesores a tiempo antes de venir. Los paraguayos son por naturaleza gente amable, trabajadora y muy orgullosa de su país. Les gusta conversar, bromear y tienen un humor algo particular, muchas veces mezclado con guaraní. Y si eres extranjero, probablemente te van a mirar con algo de curiosidad, pero siempre van a estar para recibirte con los brazos abiertos. En cuanto al clima en Paraguay, prepárate para el calor si vienes en verano, porque un verano en Paraguay puede alcanzar fácilmente los 40 grados, así que tienes que venir con harto bloqueador solar y mucha hidratación por sobre todo. Pero también vas a disfrutar de hermosos días despejados con mucho sol y por sobre todo muchísimos árboles, porque Asunción es una ciudad súper verde, al igual que otras ciudades de Paraguay. Como creadora de contenido me encanta hablar sobre la cultura de mi país. Siempre estoy enseñando guaraní, así que me pueden buscar en mi perfil de Instagram. Estoy como Ali Explora, ahí siempre estoy enseñando frases, palabras en guaraní, costumbres del paraguayo y por sobre todo si planeas venir a vivir acá en Paraguay y quieres aprenderte el idioma, principalmente si es que vas a vivir en el interior, ya que ahí la mayoría de la población habla guaraní, entonces te recomiendo mi curso de guaraní para extranjeros, que lo vas a encontrar en el enlace de la biografía de mi perfil de Instagram. Te invito a que vengas a Paraguay con la mente abierta. Es un país que no te va a impresionar de golpe, pero sí te va a enamorar con el tiempo. Si te ha servido este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, que voy a estar enseñando y hablando mucho más de la cultura paraguaya.